la historia que se despliega en Jeremías 36, 27 a 32. El rey Joacim, lleno de ira y desprecio, toma el rollo que contenía las palabras de advertencia del Señor y sin vacilación lo arroja al fuego. Para él, quemar el rollo era como borrar la advertencia celestial. Pero la lección no acaba ahí. El fuego no puede consumir lo eterno. Dios, inmutable y justo, ordena al profeta Jeremías escribir nuevamente el mensaje, esta vez con más palabras. Imagina el peso de las palabras divinas, grabadas en pergamino por la mano de Jeremías, mensajero de Dios, un mensaje de advertencia y esperanza, escrito para el rey de Judá. Pero en un acto de desafío y soberbia, el rey Joacín tomó el rollo y sin temor lo arrojó al fuego, destruyendo la profecía. ¿Acaso pensaba que el fuego podía silenciar la voz de Dios? Pero el Señor habló nuevamente a Jeremías. Las palabras no podían ser borradas. Destrucción y exilio. El reino, que una vez había florecido bajo la protección de Dios, ahora caería bajo el peso de su propia desobediencia. Y así, mientras Jeremías escribía en el nuevo rollo, la palabra de Dios se hacía carne en la historia. No era solo una profecía, sino un destino escrito con fuego y hierro. El rey Joacín, quien creía que podía resistir al Señor, se daría cuenta de que no hay poder humano que pueda escapar del juicio divino. Pero en medio de la ruina que vendría, Dios aún tenía un propósito mayor. Aunque Joacín sería cortado y Judá llevada al exilio, la promesa del linaje de David no se rompería. Una rama surgirá del tronco caído, y desde las cenizas de la desobediencia, Dios, en su misericordia, traerá redención y restauración. El destino de Joacín fue sellado. El trono que tan orgullosamente ocupaba pronto sería vacío. Los muros de Jerusalén, que alguna vez se alzaban como símbolo de fortaleza, serían derribados, sus puertas quemadas, y su pueblo disperso entre las naciones. El eco de los pasos de los invasores resonaría por las calles vacías, donde antes había vida y alegría. Jeremías, con la pluma en mano, sabía que cada trazo del nuevo rollo era una sentencia firme. No había vuelta atrás. Las palabras del Señor no regresarían vacías, y lo que se había profetizado se cumpliría sin falla. El rollo destruido no había silenciado la verdad, sino que la había amplificado, más clara y contundente que antes. Pero incluso mientras se desataba el juicio, la misericordia de Dios, oculta tras las nubes de la ira, aguardaba el momento de brillar nuevamente, porque en la destrucción, Dios no deseaba el fin, sino la purificación. Jerusalén caería, sí, pero de las ruinas, Él levantaría un pueblo nuevo, purificado por el fuego del exilio y renovado por la promesa eterna. El linaje de David no quedaría roto para siempre, aunque el rey Joacín sería llevado a Babilonia en cadenas, y su descendencia despojada del derecho al trono. Vendría un día, en el futuro lejano, en que una nueva rama brotaría, un rey justo, cuyo trono nunca sería destruido. La caída de Judá no sería el final, sino un nuevo comienzo en la historia de la redención divina. Los días sombríos que se avecinaban serían recordados por generaciones. El exilio, la humillación, el quebranto de un reino que una vez había sido grande bajo el pacto de Dios. Babilonia se alzaría sobre las ruinas de Judá, y aquellos que habían ignorado las advertencias de los profetas caminarían como cautivos en una tierra extranjera. Los cantos de Sión se apagarían, y los hijos de Israel llorarían junto a los ríos de Babilonia, recordando la gloria perdida. Pero en medio de su sufrimiento, algo más profundo se gestaría. Las palabras del profeta, aunque difíciles de oír, traerían consigo un destello de esperanza. Dios no había abandonado a su pueblo por completo. Como un alfarero que rompe un vaso para rehacerlo mejor, así el Señor trabajaba en el corazón de su nación. La purificación del exilio sería dolorosa, pero necesaria. Jeremías, sabiendo que sus palabras eran tanto de juicio como de redención, veía más allá de la destrucción.
Él entendía que lo que estaba sucediendo no era solo una catástrofe, sino el preludio de algo más grande. El pacto que Dios había hecho con David no estaba roto, solo en pausa. Las promesas aún esperaban su cumplimiento, y el futuro del reino no sería uno de desolación eterna, sino de restauración gloriosa, porque Dios, fiel a su palabra, no permitiría que las cenizas fueran el último capítulo. En el tiempo señalado, la misericordia prevalecería, y de entre los escombros, un día, surgirá un rey que no solo gobernará a Israel, sino a todas las naciones. Un rey de justicia y paz que restaurará todo lo que se había perdido. Y entonces el trono de David será firme para siempre, y la palabra de Dios, nunca más cuestionada, se alzará sobre todo el mundo, eterna e invencible. El viento silbaba sobre las ruinas de Jerusalén, testigo silencioso del juicio cumplido. Las palabras de Jeremías resonaban en los corazones de los pocos que quedaban, y en los que habían sido llevados al exilio. Cada piedra caída, cada templo saqueado, cada lamento nocturno de los cautivos en Babilonia, eran recordatorios vivientes de lo que el profeta había dicho. Pero, incluso en el dolor y la pérdida, aquellos que escucharon con atención podían percibir algo más que la destrucción. Había una promesa oculta en las sombras. El exilio no era el final de la historia, sino un nuevo comienzo. Desde el corazón de Babilonia, el pueblo aprendería a buscar nuevamente a su Dios, a recordar el pacto olvidado, a ansiar la tierra prometida con mayor fervor que antes. Las lágrimas de lamento se transformarían con el tiempo en oraciones de esperanza, y aunque parecía distante, el regreso estaba asegurado, porque Dios mismo lo había decretado. Dios no había abandonado a su pueblo, aun cuando parecía que todo estaba perdido. Los rollos quemados por el rey Joaquín, las palabras desechadas y desoídas, no habían sido inútiles. Ellas seguirían ardiendo en los corazones de los que escucharon, encendiendo una llama que ni el exilio, ni el destierro, ni las lágrimas podrían apagar, porque la voz de Dios no se extingue con el fuego de los hombres. Su promesa de restauración estaba viva, latente en la oscuridad. Un día, el Señor haría volver a su pueblo. Un día, Jerusalén sería reconstruida, más gloriosa que antes. Y aunque el trono de David estaba vacío en ese momento, no lo estaría para siempre. Una descendencia real se levantaría, un rey que no sería derrotado, un rey cuya justicia y misericordia se extenderían hasta los confines de la tierra. Así, lo que comenzó como juicio, terminaría como redención, y lo que fue quebrado, Dios lo haría nuevo otra vez.